El Programa Mundial de Alimentos informó recientemente que actualmente hay un aproximado de 318 millones de personas que enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas y escasez de fondos. Más detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos advirtió recientemente que los niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2026 rondan los 318 millones de personas, según la perspectiva mundial del ente. Esta considerable cifra se sustenta por el aumento de los niveles de hambre debido a conflictos violentos, fenómenos meteorológicos extremos y graves crisis económicas alrededor del mundo, indicando que ya existen miles de personas en condiciones similares a la hambruna. Asimismo, el organismo indicó que el contexto actual requiere de medidas rápidas, estrategias y decisivas, mismas que no pueden ser tomadas exclusivamente por el Programa Mundial de Alimentos. La directora ejecutiva del programa, Cindy McCain, enfatizó que en las primeras semanas del 2026, el mundo se enfrenta al riesgo de una crisis mundial del hambre grave, crisis que se prevé siga en aumento. Ante este lúgubre contexto, el PMA espera actualmente que la financiación alcance poco menos de la mitad de su presupuesto requerido de $13,000 millones, necesario para ayudar a 110 millones de personas más vulnerables del mundo. La directora concluyó haciendo un llamado a los líderes mundiales para acatar rápidamente esta situación que aumenta el hambre y la desesperación y afecta el bienestar de millones de personas. Dentro de los países que padecen este flagelo se encuentra Haití, que es lamentablemente uno de los países de la región con cifras altas. Al menos el 51% de la población sufre hambre debido al conflicto armado entre pandillas. Según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, la principal autoridad internacional en hambruna, 5,7 millones de haitianos se encuentran en el nivel de crisis y un 1,9 millones de ellos enfrentan niveles de hambre de emergencia. La violencia de las pandillas ha desplazado a 1,3 millones de personas en los últimos años y ha profundizado la pobreza. Unos 6 millones de haitianos viven con menos de $2,41 al día y mientras tanto el costo de los alimentos se mantiene en constante aumento. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos, en colaboración con el Centro de Animación Campesina y Acción Comunitaria, distribuyó alimentos a alrededor de 1,000 de los residentes más vulnerables de Puerto Príncipe en el Centro de Bomberos y Emergencias de Delmas. Los beneficiarios de esta ayuda alimentaria son los identificados como los más vulnerables de la comunidad que vive en Delmas. Se seleccionan en función de la inseguridad y vulnerabilidad definidas por el Programa Mundial de Alimentos, que incluye el sistema de consumo de alimentos y las estrategias de afrontamiento desarrolladas por los hogares. Todas las personas que viven en una situación crítica son el objetivo de la intervención. Esto también incluye a personas desplazadas que han abandonado comunas vecinas para establecerse en la comuna de Delmas. La ayuda llega mientras más de 5,7 millones de personas en Haití, que representa la mitad de la población, sufren un hambre aguda. Desde el inicio de la crisis, 1,4 millones de personas fueron desplazadas internamente, cifra que se ha duplicado respecto al año pasado. Sudán es otro de los países donde la crisis alimentaria se ha profundizado aún más, con un nuevo análisis respaldado por la ONU que confirma que la hambruna está en curso en partes de Darfur y también en Kordofán, donde los combates y los asedios han aislado a comunidades enteras del acceso a alimentos y ayuda. Según el último informe de seguridad alimentaria del IPC, más de 21 millones de personas en todo Sudán enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, la mayor crisis de este tipo en el mundo. La situación humanitaria en Sudán es crítica. Más de 30 millones de personas, incluidos 16 millones de niños, necesitan ayuda urgente. La violencia en el país ha devastado a comunidades enteras, ha provocado desplazamientos masivos y ha arrebatado el futuro a millones de niños y niñas que hoy sobreviven en el hambre y, por supuesto, el miedo.
El hambre que durante meses mantuvo en sufrimiento extremo a los palestinos en Gaza y mató a cientos de ellos, registró una leve mejora tras el alto el fuego, según nuevos datos de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria respaldada por la ONU. Las condiciones de hambre se atenuaron. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Más del 75% de la población del enclave sigue enfrentando niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor, junto con riesgo alto de desnutrición. Los estudios más recientes del IPC señalan que entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, cerca de 1,6 millones de personas, equivalentes al 77% de la población analizada, sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, clasificados como fase 3, crisis o peor. Ese escenario incluyó a más de 500.000 personas en situación de emergencia, fase 4, y a más de 100.000 enfrentando catástrofe, fase 5, la clasificación más grave. Al mismo tiempo, el informe del IPC enfatiza que, si bien hay una reducción de los escenarios más extremos, no se observa un retorno a la estabilidad. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026, se espera que unas 1,6 millones de personas continúen enfrentando los niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor. De ese total, se estima que 571.000 personas estarán en condiciones de emergencia y alrededor de 1.900 en catástrofe. Si se proyecta el peor escenario posible, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de los flujos humanitarios y comerciales, toda Gaza corre riesgo de hambre hasta mediados de abril de 2026, advirtió el informe.